Buenas tardes. No vamos a tener minutos de gracia porque hoy os van a echar enseguida. ¿Por qué? Por malos. Pues entonces Pero nos vamos ahora, ya nos tiene que echar. Sí. Bien, bueno, bienvenidos a Centro Asturiano y a un acto de los que nos gusta venir, porque hay quien tiene que venir a todos, pero a algunos especialmente les gusta venir, y este es uno de ellos, porque don Adolfo tiene esa virtud que nos cautiva a todos, nos encanta con su retórica fantástica de sabiduría, no es retórica, es sabiduría. Y naturalmente vale la pena venir, aunque caigan chuzos de puta. Ahora está, como tenemos este verano, más o menos, porque no acaba de irse. Vaya navidades que hemos tenido. Que yo no fui a Asturias por miedo a la nieve y hay que ver qué navidades hemos tenido de sol. Bueno, naturalmente yo es que me tengo que ausentar enseguida también, antes que vosotros, pero me encantaría conocer, oír a Adolfo hablarnos de los beneficios de las plantas medicinales. Un tema interesante que ahora, después que salgáis de aquí mañana y pasado y todos los días, vais a ir por el campo buscando plantas medicinales para abasteceros. Es cierto que naturalmente en el campo se dan muchas cosas que no conocemos porque las plantas hay que conocerlas, claro. No es lo mismo coger una hierba que otra, Es como, empezando por ejemplo en las setas, los hongos, una cosa maravillosa, pero maravillosa si la conocemos, porque si no puede ser realmente peligrosa. Yo quiero las setas de bote. Y bueno, pues nada más, el que tiene que hablar es él, y además que tiene el tiempo limitado hoy, así es que nada, a disfrutar con él. Yo me ausento, bueno, voy a esperar hoy 3 o 4 palabras. Vale. 1, No sé. 2, 3 y 4. Muchas gracias. Sí, verdaderamente andamos hoy con el tiempo un poco... quería haber terminado luego con una serie de consultas, pero luego vamos a dejar para otro día. El tema de hoy es verdaderamente, para mí es el más interesante. Plantas medicinales o medicamentos, o los dos, que sería lo ideal, ¿verdad? Medicamentos sí, plantas medicinales sí, eso sería lo ideal. Y claro, ¿y por qué no ocurre en las sociedades occidentales? Porque no ocurre que el médico tiene o debe tener libertad para recetar lo que le dé la gana en función del enfermo. Si le da gana de recetar 3 medicamentos, los receta. Si le da gana 3 plantas medicinales o una mezcla, le debe dar la gana. Él es el que decide, pero no es así. No puede decidir, porque ya sabéis que incluso en el recetario de la Seguridad Social no puede ponerte una planta medicinal y decir, cómprelo usted en el herbolario y que se lo financie la Seguridad Social. Eso no existe en España. En muchos países más avanzados sí existe totalmente. Bueno, tiene otro problemilla, y es que la asignatura fitoterapia, terapia con plantas medicinales no se contempla en la universidad. Entonces, si las universidades de medicina no forman a los estudiantes en plantas medicinales, no podemos esperar que cuando se licencien receten plantas. Y ahí tenemos el problema que estamos metidos. Y la razón que sería, pues, si nos ponemos de acuerdo, hay una razón comercial, y debo decirlo claro. Las plantas medicinales, ¿por qué no las sacan los laboratorios? AstraZeneca, todos esos que están a Pfizer, que son ahora mucho, SmithKline, Bichar, todo lo grande, ¿por qué no las saca? Porque las plantas medicinales, igual que ocurre con los alimentos, no son patentables por nadie. O sea, no se puede patentar la obra de la naturaleza. Es decir, el plátano de Canarias es mío porque lo he patentado y nadie más lo va a poder vender ni cultivar. No, señor. Plátano de Canarias, todo lo que venga de Canarias, todo el plátano, lo puede vender y cultivar quien le da la gana. Con las plantas medicinales pasa lo mismo. Entonces, como no es en exclusiva,
no están interesados los laboratorios en experimentar y fabricar algo que luego lo puede vender todo el mundo. Entonces ahí tenemos el problema de medicamentos, plantas medicinales. Pero bueno, las plantas medicinales sobreviven y van a sobrevivir el resto. Es más, fijaros, desde hace 50 años nunca había habido tantas experiencias con las plantas medicinales, experiencias científicas. Hablo de universidades, hablo de laboratorios, hablo de grupos médicos que experimentan con las plantas medicinales, tal como las presenta la naturaleza, para tratar las enfermedades que la medicina no puede curar, que hay un montón. Toda enfermedad crónica, y seguro que alguno de vosotros tenéis más de una crónica de esas que no se curan, tiene una planta medicinal que sí se podría utilizar. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, un problema, sobre todo económico. Bien, desde hace 50 años todas las grandes experiencias científicas se están volcando en las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque no se encuentran sustancias químicas que puedan ser eficaces e inocuas al mismo tiempo. Le voy a curar a usted de esa artrosis deformante, pero no le voy a causar daño. Esto es difícil. Te pueden curar, pero hacer daño. Y las plantas medicinales sí ofrecen una posibilidad, tendríamos un campo ahí maravilloso en los niños, en las mujeres embarazadas, y en los ancianos, y en los enfermos muy delicados. Eso sería la mejor oportunidad de utilizar plantas medicinales, porque no puedes curarles y causarles una nueva enfermedad. Son personas delicadas. Hablo de los niños, las embarazadas, los ancianos. Bien, pero estamos ahí, pero no os preocupéis, que conozco muchísimos médicos que, aunque no sea con el recetario de la Seguridad Social, te lo recetan al margen. Tú vas a la farmacia, al herbolario y lo compras. Voy a hablar luego cómo hay que tomarlas. Las plantas medicinales tienen algo, tienen muchas cosas, lo voy a decir lo que tienen, que no tienen ningún medicamento. Primero es lo que se llama, en medicina se llama casuística. Casuística quiere decir los casos en los cuales se ha utilizado. Como las plantas medicinales llevan miles y miles de años, y digo miles de años utilizándose en todo el mundo, en todas las civilizaciones, en cualquier edad, en cualquier sexo, en cualquier condición física, tenemos una casuística de millones, millones y millones de personas que las han tomado. Por lo tanto, podemos saber si esa planta tiene ese efecto, no lo tiene, si causa daño o no, porque tenemos millones de experiencias detrás. Lo que pasa que registradas tardaron mucho en registrarse. Pero si he cogido la historia, pasa que no me da para decirlo. La cultura egipcia, por supuesto, utilizaron plantas medicinales, y no creo que los egipcios en aquella época fueran tontos. Yo creo que ahora tampoco, pero antes menos, ¿no? Y las utilizaban y tenían estudios maravillosos que nos han legado. En China, por supuesto, los chinos se han curado solamente con plantas medicinales, la acupuntura vino después. Con plantas medicinales toda su historia. Y la gente no se moría por la calle, la gente se moría pues de enfermedades o de vejez, como ahora nos morimos de todo, hasta por un bicho que anda por el suelto, nos morimos de todo. La India lo mismo, con su ciencia ayurvédica se curaban todos ahí. Es una ciencia bastante profunda, hay mucha psicología detrás, y tengo aquí 3.000 años utilizándolas, las plantas medicinales. ¿Habéis calculado la cantidad de millones de personas? La experiencia que hay allí. ¿Qué creéis? ¿Que los científicos de antes, por llamarlo, los médicos de antes eran tontos? ¿Solamente son listos los que se licencian ahora? No, los que se licencian ahora serán listos, ¿cómo no? Pero los antiguos no eran tontos, y muchos están en la historia. No solamente Marañón y, bueno, Pedro Ochoa, el señor Ochoa, bueno, hubo varios, Ramón y Cajal, ¿no? Tenemos ahí grandes genios, pero tenemos grandes genios de la antigüedad que están en los libros de historia. La India, bueno, en Grecia, por supuesto, tenemos a Dioscórides y Hipócrates. ¿Os suena Hipócrates, no? ¿Qué dice Hipócrates? Es un filósofo además, ¿no? Sí, un gran genio, y está en la historia por tonto. Está en la historia por súper listo, y él decía aquello, que los alimentos sean tu única medicina. O sea, y lo dijo Hipócrates. Vamos a ver si lo escuchamos un poquito.
En Europa Central tenemos varios, aquí ya lo voy a decir, en el Renacimiento empezó a utilizarse la palabra fitoterapia y ya empezó a haber libros ya escritos, varios de los libros que os suena también, Galeno, a que os suena también, es que tenemos grandes genios por ahí, no eran tontos, empezaron a experimentar con plantas medicinales porque la química no les gustaba. Los primeros farmacéuticos, que son del siglo XIX, farmacéuticos como profesión, no era, antes eran los que sacaban los dientes, eran los barberos y todo así, no, los auténticos farmacéuticos que empezaron a experimentar lo que se llamaba la rebotica, ahí experimentaban de todo, experimentaron con plantas medicinales y las grandes farmacias de ahora, más antiguas, todavía tienen un legado ahí. Yo como trabajé en una farmacia sé cuando íbamos ya a preparar productos, sé lo que tenía que coger, cómo mezclarlos, si era con alcohol, con agua, todo eso me lo enseñaron a mí, ¿no? Bien, eso fue, los farmacéuticos utilizaban plantas medicinales, no medicamentos, eso fue después. ¿Y qué ocurrió? Que cuando llegó el avance de la medicina, estos los antibióticos, ya dijeron no. Una cosa son las plantas y otra cosa los antibióticos, ¿vale? Los antibióticos fue un gran descubrimiento que permitió erradicar un montón de enfermedades que no eran pandémicas, eran endémicas, diferente, ¿no? Pero eran endémicas y bueno, los antibióticos solucionaron un montón de enfermedades que parecían difíciles de resolver, incluso con plantas. Bien, pero eso supuso que entre los antibióticos y las hormonas, el descubrimiento de las hormonas, donde Marañón fue un gran genio en ese aspecto, pues la gente se olvidó de las plantas medicinales y quedó para cosas de las abuelas. Ah, esas son cosas de las abuelas, o de los chamanes, vale, sí, bueno. Hasta que aproximadamente en los años 60 o 70, empezaron a ver que había enfermedades que no se solucionaban y volvieron a las plantas, que es donde estamos ahora. Solamente hace falta que todo... La OMS dijo un comunicado pidiendo que todos los gobiernos simultáneen continuamente las plantas medicinales con la medicina convencional, con los medicamentos, que lo hagan simultáneo, por el bien de la humanidad. Y yo no creo que la OMS también sea un sitio de tontos, yo creo que sabe lo que recomienda. Llegará, de momento estamos aquí, que afortunadamente las farmacias cada vez están mejor preparadas, los herbolarios también, gente muy culta, podemos preguntar, así que no os tengáis miedo porque os voy a decir algunas cosas para que se os quite el miedo. Hay una cosa que que te dice cómo es posible que no utilice todo el mundo plantas medicinales, no te entren en la cabeza. Las plantas medicinales, como cualquier vegetal, tienen células, ¿no? Y las células son eucariotas, ¿no? Igual a las nuestras, pues casi iguales. Bueno, ellas pueden tener clorofila y nosotros podemos tener hemoglobina, pero la finalidad es la captación del oxígeno. Bien, son casi iguales, lo único que nosotros tenemos una membrana muy permeable, una capa lipídica, y ellos tienen lo que se llama una pared más rígida. Es lo único que les diferencia, pero tienen una cosa en común con nosotros, la más importante: tienen información. ¿Tienen información? No. Si son células, tienen que tener cadenas de ADN. Esas cadenas de ADN tienen registrados en esas cadenas toda la historia de las plantas. Cuando vosotros nacéis y nosotros nacemos, no heredamos solo lo de los papás, a que heredamos todo lo antiguo, de los abuelos, tatarabuelos y de nuestros ancestros que ni siquiera conocemos, porque todo eso va quedándose grabado y todo lo vamos a heredar. Por eso el ser humano tiene unas tendencias que ya tenía hace 5.000 años, porque todo se hereda. Las plantas medicinales tienen una información. ¿Y qué pasa con esa información? Es una información de supervivencia. Han logrado sobrevivir. Han servido para que los animales se curasen. Los animales, ya no el ser humano. Los animales por instinto iban a comerla. Bien, cuando yo tomo algo que es afín a mí, lo mismo que cuando una persona es afín, enseguida nos damos un beso, un abrazo porque tenemos afinidad. Cuando yo tomo en mi cuerpo algo que es afín a mí, que tiene una información similar a la mía, de miles y miles de años, de millones de años, se establece lo que se llama el principio de afinidad. Dos cosas afines tienden a unirse, a no rechazarse. Cuando yo tomo una planta medicinal no hay rechazo del cuerpo. Y hay otra cosa, hay como si mi cuerpo dijera: ah,
sé quién eres, sé lo que eres, aunque hablamos en términos sencillos, te reconozco. Claro, ¿cómo no vas a reconocer si soy casi igual a ti? Por lo tanto, entro en tu cuerpo. Y luego se establece un principio físico que se llama el principio de concordancia. Como somos similares y afines, nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer juntos. Eso sería lo primero. No hay rechazo hacia las plantas medicinales. Puede que te sepan mal, pero eso es una cuestión de gusto, de paladar. Pero no hay rechazo. Un medicamento, el cuerpo lo puede rechazar, puede admitirlo, puede que no, puede que tenga efectos secundarios. Las plantas medicinales, claro que puede hacer efectos secundarios, pero casi siempre es por un uso indebido, no por la planta en sí. Bien, tiene una información. Suponeros que vosotros lo que tenéis es un problema hepático. Tenéis un hígado graso que abunda mucho, una cirrosis cualquiera, y vais a tratar y queréis, bueno, vais a ver que los medicamentos no hay tantos para el hígado graso. Hay cositas, y sin embargo, plantas medicinales vamos a encontrar una docena de ellas. Cuando llega, vamos a poner el cardo mariano, ¿os suena? Cardo mariano es la planta hepática por excelencia. Tiene un principio que se llama la silimarina, entonces por excelencia lo tomo y la planta empieza a hacer su efecto, y no solamente en el hígado. Tiene cientos de elementos, cada uno que va a una ruta diferente. Y al cabo de 2 meses de tomar el cardo mariano, además de que el hígado ha mejorado, las transaminases y toda esta cosa habrá mejorado, notéis que algo ha mejorado también. A lo mejor ha mejorado la capacidad de concentrarte, pero con lo torpe que era yo, y ahora soy capaz de entender, de concentrarme. Y antes estaba deprimida, ¿y qué me ha pasado? Estoy más feliz. Si yo no he hecho nada, mi vida sigue igual de horrorosa, y estoy más feliz. Porque la planta, el cardo mariano en este caso, ha actuado sobre todo el cuerpo, se llama un efecto holístico, actúa sobre todo y al final la enfermedad hepática mejora. No digo curar, ¿vale? Eso sería el triunfo. Pero mejora todo el cuerpo. Ahora mismo estamos diciendo, estamos en una época de resfriados, pues tenéis el sauco, ¿no? El llantén, el tomillo, la equinacia, tenemos un montón de plantas que utilizan en esta época de grandes resfriados. ¿Queréis que solamente actúan sobre el moco que tengáis por aquí, o la laringe o la faringe irritada? No, tomar llantén, sí, la faringe va a mejorar, vale, pero sin daros cuenta va a mejorar la digestión. Anda, qué bien, tengo la tripita tranquila ahora, no sé qué me ha pasado, tengo la digestión, y no sé qué me pasa, ahora ya no me entra tanto sueño, porque el llantén, que se utiliza para la faringitis, ha mejorado un montón de cosas. Decidme un medicamento que tenga esa propiedad. No, son selectivos. Vamos a tratar el hígado y ahí vamos, pum, directos al hígado. Hay veces que hay que hacerlo. No, tenemos la quimioterapia, es una cosa de ese tipo, ¿no? Que tienes que apuntar muy bien. Bien, eso, la planta medicinal tiene un efecto general, holístico, mejora todo el cuerpo. Aunque su efecto es más lento. ¿Cuándo fracasa una planta medicinal? No cuando no tomas la que te conviene. Cuando no tomas el tiempo y la posología recomendada. Yo he dejado ya de recetar porque me aburro. Oye, Adolfo, que me tomé el otro día esa planta que me dijiste y no me hizo nada. Digo, ¿cuándo fue el otro día? Hombre, antes de ayer. Ah, antes de ayer. ¿Y cuántos tomaste? Pues me tomé una de noche y otra de la noche pasada. 2 veces. ¿Y ya quieres curarte? De verdad, si viene Jesucristo a lo mejor se hacía así y lo lograba, pero no son así. Siempre abandonan pronto. Cuando le digo, no, ¿quieres curarte? Volvemos a la hepatopatía. De este hígado, 6 meses mínimo a tratamiento. ¿Quieres curarte de depresión? Lo mismo te digo, 6 meses. Oh, no. Tiran la toalla al segundo día. Esto no hace nada. ¿Ves? Porque están acostumbrados al paracetamol. Hoy me duele la cabeza por una hemicrania, cosa, me lo tomo. Sí, pero el problema de la hemicrania sigue ahí. Sigue aquí dándote vuelta. Se te pasa el efecto del paracetamol y el problema sigue ahí y se va a diseminar. Bien, otra cosa que tiene las plantas medicinales. Siento que te tengas aquí porque te quiero a lo mejor. Las plantas medicinales que se venden sin receta, y son todas las que se venden en los herbolarios no venden lo que quieren, lo que les admiten, lo que les permiten. Sanidad ha dicho, esta planta sí y esta no. Y algunas se han tenido que quitar. ¿Vale? Bien, las que se venden en los herbolarios no tienen dosis letal. Se llama dosis DL. ¿Qué quiere decir dosis letal? La dosis letal de un medicamento se prueba
Se ha encontrado que el tratamiento requiere 3 dosis de 500 miligramos al día y en vez de darle 500 miligramos 3 veces, con los animalitos estos que tenemos de cobaya, le vamos a dar 10 gramos 3 veces al día, para ver en qué momento se muere el animal. Eso sería la dosis letal. Cuando averigüen que se muere con 10 gramos, pues la dosis que permiten va a ser muy baja, pero dosis letal existe. No tienen dosis letal las plantas que se venden sin receta. No hablo de todas, hablo de las que se venden. No tienen dosis letal. Si tuvieran dosis letal, no la permiten. Pues eso quiere decir que es una garantía. No crean dependencia. Podéis tomar una planta para la depresión, que es el mal decir. Bueno, y cuando me cura la depresión, como pasa con los antidepresivos, y vas al psiquiatra, ya esto va mejorando y ya me lo puedo dejar de tomar, el psiquiatra te dice, no, esto hay que hacer una pauta diferente para retirarlo lentamente porque usted tiene una dependencia hacia ese psicofármaco y se lo tengo que quitar lentamente, disminuyendo la dosis hasta que usted puede verse libre. Bien, las plantas medicinales no tienen dependencia, la puedes dejar de tomar al mismo día. Estás tomándote por una depresión, pongamos en una casa, estás tomando el hipérico, la rodiola, cualquiera de ese. Ya me ha aburrido, se me ha acabado el dinero, qué sé yo, y no quiero seguir tomándolo. ¿Qué me pasará si dejo de tomarlo bruscamente? Nada. Quizás no te hayas curado del todo, posiblemente, pero no tienes dependencia. Y hablo de las cosas que se toman para dormir. No crean dependencia, ninguna, ni siquiera el triptófano o la melatonina. Bueno, las plantas medicinales son compatibles consigo mismas. Si mezclamos dos, mejor efecto. Pongamos otra vez lo de las gripes ahora que está en moda. Si la gripe es de mucha mucosidad y todo eso, rinorrea, todo eso, pues hombre, el sauco puede ser la planta de elección. Si además de eso tienes tos, una tos seca de esa que no te deja dormir, que es muy habitual, es una tos no productiva, pero te fastidia, pues te tomas el sauco y la drosera. Pero son compatibles, entre ellas se ayudan. Son compatibles y te va a quitar las dos cosas, lo mismo que dije el llantena antes o el tomillo. Y también son complementarias con los medicamentos. Yo no suelo mezclar nunca en tratamientos que doy medicamentos con plantas, no. Quiero saber cuál de los dos es el eficaz, entonces debo diferenciarlos. Pero si son complementarios, aquello que el medicamento no te puede hacer, porque no es, por ejemplo, este medicamento te va a quitar la inflamación de una articulación, pero el ácido úrico no te lo va a eliminar. Entonces, la vas a tratar, la artrosis esa por ácido úrico, la vas a tratar bien porque la inflamación comienza a disminuir, pero el ácido úrico sigue. Pues te tomas una planta complementaria, en ese caso sería la bardana, con el antiinflamatorio que te manda el médico. ¿Ves? Son complementarias. Más cosas, y esto le gustará. Ecológicamente son favorables, no alteran el medio ambiente, todo lo contrario, lo conservan. ¿Sabéis cuántos medicamentos caducados van a las cloacas, a los ríos y al mar? Es un problema mundial. Los medicamentos caducados, de eso que queremos que tiramos a la basura, terminan en el mar. Y en el mar se lo comen los peces, además de otras guarrerías. Se comen de todo. Las plantas medicinales que no se utilicen, suponer que hacéis una infusión y queda la cosita ahí, la fibra de la planta aquí, y os bebéis el agua. Esos restos de la planta no solamente no contaminan, son abonos. Yo le echo a las plantas. ¿Ves? Muy bien, nos vemos. Hasta, fijaros, cuando hagáis una infusión no tiréis lo que queda allí, es un desperdicio, tenéis macetas. ¿Qué mejor abono que una planta medicinal? Echarlo, ya veréis que abono orgánico y no causa daño, pero si lo tiráis a la basura no va a contaminar. Todo lo demás son fertilizantes. Yo no sé si os convenzo de esto. Bueno, se pueden utilizar por cualquier vía. Y ahí tenemos el problema. A ver, que no me echen aquí. Porque me gustaría luego que me preguntasen. Me preguntaseis tal o cual enfermedad que podemos hacer. Se pueden administrar por cualquier vía. Sea vía digestiva, sea tópica, en la piel, inhalar, en colirio. Pero también se podría utilizar supositorios. ¿Y por qué no intramuscular, intradérmica o intravenosa? Porque los hospitales, aún cuando el médico quiera probar
una infusión y meterla en una botellita y dártela, no tienes libertad para hacerlo en los hospitales. Y sería buenísimo, ese enfermo que no logras curarle, que te da miedo recetarle porque está muy delicado, ¿por qué no le haces una infusión de una planta adecuada, que bueno, cualquiera de nosotros le puede informar? Se la metes en una vía intravenosa, que no pase por el aparato digestivo, que no pase por el hígado. ¿Por qué no utilizarla por vía intravenosa? En lugar de que no sé qué ponerle porque ya me da miedo. ¿Por qué no? Porque no está permitido. A quien no parece lógico decir, mira, antes que seguir asistiendo a estos enfermos que se me están muriendo, que están fatales, ¿por qué no probar con plantas medicinales que conoce hasta mi abuela, si estuviera viva? ¿Por qué no? Porque no está permitido. Pero me parece una pena. El día que las plantas medicinales, por fin, alguien en sanidad se ponga duro, algún ministerio diga, se acabó el poderío de las farmacéuticas y aquí las plantas se van a empezar a utilizar con el concurso de los médicos en los hospitales. Oh, ya veréis, los hospitales, la mitad de los enfermos saldrían a la calle dando gritos de alegría. Pero, ¿por qué no es así? ¿Por qué no se utilizan? Cuando alguien dice, no está comprobado científicamente, digo, pero mira que eres tonto. Digo, ¿tú qué sabes si está comprobado? Yo os voy a poner un ejemplo de que el espino blanco va bien para cualquier cardiopatía. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Te has leído todos los miles y miles y miles de informes sobre el espino blanco? No puedes haberte lo leído todo. Pero mira, yo los pocos que he ido totalmente a un consejo que dio la OMS. Cuando la OMS mandó que como las cardiopatías tienen mala solución en general, nada más que cuidado y paciencia, empezó a utilizar la farmacopea y extrajo el espino blanco como la hierba por excelencia en las cardiopatías en general, sin seleccionar qué cardiopatía. Y mandó a hacer pruebas en 3 laboratorios. Esas pruebas en 3 laboratorios yo las cogí, quiero decir, las leí, llegué a ellas, no es tan difícil, con cuestión de escribir un poco en inglés, y pruebas científicas del espino blanco, y al final llegas. Cogí y al final, después de estar varios meses con el espino blanco en varios enfermos de cardiopatías muy graves, la OMS dijo, quizás no solucione todas las cardiopatías, y dijo, pero todas las ha mejorado. Así que recomendamos a los expertos en enfermedades del corazón que la incluyan en su arsenal de terapias. ¿Queréis que haga resultado? No. 3 laboratorios. ¿Sabes cómo investigan los laboratorios? Con cobayas, que son los pobrecitos animalitos ahí, pero bueno, mientras le pongan el pino blanco no va a pasar nada. Utilizan la prueba de doble ciego, que ni el enfermo ni el médico sabe lo que está utilizando. Utilizan también la prueba de... ¿cómo le llamo? Bueno, se me ha olvidado. Utilizan varias pruebas de este tipo para comprobar la fiabilidad, que no haya condicionantes ni del médico ni del enfermo. Si al enfermo le decimos, vamos a probar una planta medicinal, dice, bien, estupendo, no sé que no me hace daño. Pero no, el enfermo no lo sabe. Se utilizan productos inocuos, aparentemente, que no tienen ningún componente. Bien, al final la OMS recomendó, y este informe lo tengo desde hace 3 años, que se utilizase el espino blanco en las cardiopatías como tratamiento de fondo. No se le ha hecho caso. Algunos, si padecen el corazón, que me lo digan, si le he hecho caso. Tenemos experiencias clínicas de laboratorios, sobre todo universidades norteamericanas, universidades de Rusia, universidades cubanas, donde se está experimentando con todas las plantas medicinales. ¿Llega esto aquí? No llega. No, si seguimos igual. Y a mí me da una pena. Digo, todo es arsenal. Bien, otra cosa importante. La planta la podéis utilizar, lo diré, incluso aspirando. ¿Cómo puede ser que un aroma me pueda curar? Digo, es que si me diga que un aroma no puede cambiar algo en tu cuerpo, es que no sabe una palabra de medicina. Porque en medicina hay claro que hay un sistema, que es el sistema límbico, que funciona, reacciona y cambia todo nuestro cuerpo, para bien o para mal, con los aromas. Con los aromas que entran por aquí, empiezan a mandar unas órdenes, el sistema límbico cambia, el sistema límbico va a influir en todos los sistemas corporales. El sonido. ¿Alguien cura las enfermedades con sonido? Ya digo el aroma lo primero. ¿Alguien cura enfermedades con aromas? ¿A que no se utilizan en los hospitales? Qué pena. ¿Con sonido? ¿A que nadie utiliza el sonido para mejorar
a tal o cual enfermedad. Pero si tenemos olfato, tenemos oído, esto también el sonido va con el sistema límbico. La humedad va con el sistema límbico. Hay un montón de elementos que van a intervenir en el sistema límbico y todo en mi cuerpo va a mejorar. Bien, la planta medicinal se puede administrar en forma de aroma, las esencias aromáticas. Bueno, un chiste ahí que por qué Marilyn Monroe utilizaba el Chanel número 5, porque ella sabía que era irresistible. Lo que nunca supo que era irresistible porque actuaba en el sistema límbico y llegaba directamente al aparato genital, en ese caso de los chicos, ¿no? Pero ella no sabía, pero lo utilizaba. Bien, ¿por qué no se utiliza el sistema límbico si lo conoce cualquier estudiante de medicina? Para curar enfermedades. Así que, si queréis empezar a curar a alguien, las plantas medicinales, no permitáis que se le vaya el aroma. Cuando hagáis una infusión, no debe hervir, nunca debe hervir. Debe subir la temperatura y cuando veis que ya está a punto de empezar a hervir, cortáis y tapáis. Porque el aroma de la planta hay que beberlo. Y si puede ser olerlo también, pero hay que beberlo. Cuando cerráis, los aceites esenciales de las plantas, como suelen ser volátiles, se han ido arriba, pero como está cerrado, claro, vuelve a caer y lo vais a tomar. Así que nunca destapéis una planta medicinal, salvo el momento de tomarla. Acordaos que eso es importante. Y las plantas medicinales no deben hervir, no deben hervir. Estamos destruyendo las enzimas. Las enzimas son parte esencial de la parte curativa. No deben hervir. Así que, bien. No tienen efectos. Joder, si no os convenzo, ya sé, luego decidme alguna planta que quieras ir a tomar ahora mismo. No tiene efectos teratógenos. ¿Qué es un efecto teratógeno? A ver, chicas, ¿lo saben las chicas? La neurona no funciona. No, teratógeno es aquello que va a dificultar el embarazo, el desarrollo normal del bebé. Pues no lo tiene. Decidme algún medicamento que no tenga efecto teratógeno o teratogénico, lo que queráis. Casi todo lo tiene, por no decir todo, por si acaso alguno se me ha despistado. Todos. Por lo tanto, en embarazadas hay una regla de oro. Por favor, no me medique usted una embarazada. Pero no por la mujer, sino por lo que tiene dentro. Pues mira, las plantas medicinales no tienen efectos teratogénicos. No puedo decir todas. Yo he escrito un libro que lo tengo aquí, las 200 plantas medicinales más, si lo queréis comprar, ahí está en Amazon, más eficaces. He seleccionado 200, pero el siguiente ya son 300. Quiere decir, no puedo decir que las 200 tengan esa seguridad, pero sí 180 no tiene efectos ninguno teratógenos. Quiere decir que hasta las embarazadas podrían tomarla, ya no digo los ancianos. A mí medicar a un anciano me parece una brutalidad como medicar a un niño de 2 añitos. Me parece una brutalidad. Los ancianos no debían medicarse porque ya bastante tienen con los añitos que le ha echado la vida. Hay otras cosas. Bien, sí, el método, es decir, las pruebas científicas lo tengo aquí, el método doble ciego, los cobayas, los voluntarios. En los experimentos con plantas medicinales cada vez hay más voluntarios, o sea, la gente se apunta sin ningún miedo. Necesitamos 50 estudiantes de la Complutense para una prueba con una planta medicinal, se apuntan todos. No tienen ningún miedo, se apunta todo. Luego otra cosa que los resultados de los estudios no nos lleguen aquí. Bien, ¿cómo utilizar las plantas medicinales? ¿Cuál es la forma más habitual? ¿Una infusión? Pues a lo mejor no es la mejor, pero tampoco es la peor. ¿Qué es una infusión? Coges la planta, debía ser viva. Viva quiere decir que la tengas en casa. Oye, en una maceta, yo por ejemplo, como hemos hablado, yo tengo una maceta llantén. O sea, el llantén lo cojo de allí. Y hay un montón, el diente de león. ¿Sabes lo que es el diente de león? Sí, ese sí, pero el llantén no sé, no la conozco. ¿Por qué es el llantén? Es una planta endémica, o sea, de toda época, todo lugar, todo país, todas circunstancias, con hielo, con lluvia, lo que sea. El llantén crece por todos los campos. Mira, me acuerdo de las visitas, un día hice una visita a Asturias, porque yo me crié en Asturias, aunque soy madrileño, me crié en Asturias. Y me acuerdo que llegué a una casa de campo, que es donde yo iba a estar las vacaciones, y veo una plantación de diente de león. Estaba todo lleno de diente de león. Y llega el señor que me alquilaba la casa, bueno, no se preocupe usted. Esta es una mala hierba, no se preocupe, que mañana mismo la sigo toda y se lo quita. Digo, ¿que me va a quitar todo el diente de león? Sí, esto es una mala hierba. Digo, pero será posible en un pueblo
que diga el diente león que es una de las mejores hierbas, es una hierba de supervivencia. Se podría sobrevivir solamente comiendo las raíces y las hojas del diente león, y no te digo las flores, que menudo vinillo que podemos hacer con las flores, y me la quiere tirar porque le llama usted mala hierba. ¡Qué incultura! ¿Para qué vale el diente león? A ver, ¿La rúcula? Dime. Pregunto, que si no es la rúcula. No. Diente león, la palabra lo dice claro porque las hojas tienen forma dentada. Y se le reconoce porque solamente da una flor. Si no, sería la cerraja. La cerraja da varias flores. El diente león da una amarillita, con muchos pétalos, solamente una. Que cuando ya se va avanzando, coge y soplamos ese molinillo, que son las semillas, y se disemina otra vez. Es la mejor planta que tenemos para las enfermedades biliares. Y al mismo tiempo tiene un efecto diurético, con lo cual estamos ayudando también a todos los procesos de eliminación. Si tienes un problema biliar, por favor, diente de león. Y podríamos sobrevivir 40 días y 40 noches, no yendo al desierto, como decían antes, solamente comiendo diente de león. En las raíces del diente de león hay todo lo necesario para la vida. ¿Y qué hacen? La siegan, la tiran. No sé qué harán con ella, si se lo ha ganado la comerá, pero me parece una pena. Eso pongo un ejemplo de Asturias. Por cierto, yo tengo una aplicación en el móvil que se llama PlantNet. Es muy difícil identificar las plantas. Yo estudié botánica y aún así tengo mucha dificultad. Pero tengo una aplicación que se llama PlantNet, que le saco una foto y me dice la planta, el nombre de la planta en latín. No me vale en español, porque cada país la llamamos de un modo diferente. Pero en latín, todo el mundo, incluso los ingleses, cualquiera la va a llamar en latín. Y me saca la foto y me dice qué planta es. O sea, quiere decir, si queréis alguna vez salís al campo, en la casa de campo hay un montón de plantas medicinales. ¿Cómo alguien puede tener gota existiendo la bardana? ¿Sabéis lo que es la bardana? ¿Sabéis una planta que llaman el lagarrarropas? Que tiene unas bolitas así pequeñas que cuando pasa se te quedan pegadas. En los animales se queda pegada enseguida en la piel, pero también en los pantalones se queda pegada. Llegáis a casa, estas bolitas. Eso es la bardana. Menuda planta depurativa. Para la piel, para los riñones y sobre todo para el ácido úrico, pero bueno. Bien, seguimos con las infusiones. ¿Cómo se prepara una infusión? Agua fría. Tenéis que echar agua fría, ponerla a calentar. Ese calentamiento lento hace que los principios activos no se estropeen, porque le estás dando tiempo a la planta a modificarse, a que no exploten, no se estropeen. Van a alimentar y cuando ya veis que empieza la primera burbuja de que quiere hervir, ahí se corta. Habéis conservado todos los principios activos. Por cierto, ya que digo los principios activos, también me queda un ratillo hasta que entre otro grupo. La gente dice, en su ignorancia, bueno, pero los medicamentos se fabrican de plantas medicinales. Digo, no sé si alguno, pero creo que ninguno. Antes, hasta hace poquito, y ahora, se cogieron un principio activo, por ejemplo, ya que nombramos el cardomariano para el hígado, que un principio se llama silimarina. Cogían un principio activo del cardomariano, lo sacaban y a partir de ahí fabricaban un hepatoprotector con un principio activo. Lo fabricaron, yo me acuerdo de aquel se llamaba Legalot, y lo ponían como el mejor hepatoprotector del mundo, que se sacaba del cardomariano. No curó a nadie. A nadie, ¿cómo él va a curar? Era un principio activo, no era la planta. La planta tiene cientos. Y el cardomariano, la silimarina, es eficaz por los cientos de elementos que la protegen, la ropan, le dan eficacia, pero por la totalidad no me saca usted principio activo. Total, que principios activos y encima, los pocos principios activos de las plantas. ¿Quién no ha oído hablar de la aspirina y del adiro? ¿Cuál era el origen? Sauce. ¿Es ahora se extrae del sauce? No, en sus comienzos sí. Luego lo vieron que era más fácil hacer por síntesis. Síntesis es copiar una molécula, pero lo haces por síntesis, ya no lo haces, la dejas que se desarrolle. Y ahora la aspirina que existe hace muchos años es por síntesis, no proviene del sauce. Y te hablo de una de las plantas más famosas, no proviene de ahí. No es lo mismo tomar el sauce en infusión que tomar una aspirina. Mira por dónde. Va a tener los mismos efectos,
pero no los efectos secundarios, entre ellos las úlceras y las hemorragias que puede producir. Pero el sauce no lo tiene, la aspirina sí, pues está hecha por síntesis. No existe ninguno que yo conozca, que se saque de una planta en su totalidad. No, todos copian a las plantas, o muchos, pero sacan el medicamento por síntesis. Es copiar una molécula. Le cambian un radical y ya tienen la molécula copiada. En un laboratorio lo hacen sencillo. Bien, plantas medicinales, la infusión. ¿Para qué nos vale la infusión? ¿Para qué tipo de aplicaciones? Aquellas aplicaciones que necesitemos líquidos en el cuerpo, porque nos obliga a beber por lo menos 2 veces al día, que menos que 2 veces al día, si podéis 3 mejor, y nos obliga a beber líquidos. ¿Y qué enfermedades agradecen líquidos en abundancia? Y hablo de personas que a lo mejor no han tomado líquidos, lo único que toman es vino, y confunden el vino con los líquidos. Señor, no confundan. El vino es una cosa, la cerveza es una, pero el agua es otra. No me confundo en ser cosa que no tienen parangón. No estoy criticando al vino ni a la cerveza, estoy diciendo que no me confunda con el agua. Bien, ¿en qué enfermedades? Todas las enfermedades en las cuales el riñón va a tener que eliminar las toxinas que tenía el cuerpo. Y las tiene que eliminar y rápidamente para no fastidiar al propio riñón. Porque si no se acumulan en el cáliz, se van a quedar y van a fastidiar al riñón, a la vejiga y a la próstata también seguramente. Bien, necesitamos líquidos para que eliminar todas las toxinas que esa persona tenía. Una infusión no es lo adecuado. Buscar enfermedades que necesitemos la acción del riñón, ¿vale? Los líquidos tienen otra propiedad, que tomáis una infusión, la parte activa de la planta, que está dentro de la infusión, no sufre transformación apenas en el estómago. El estómago va a actuar cuando recibe algo, sobre todo proteínas, tiene que recibir algo sólido, pero si le damos un líquido, lo deja pasar, entra al duodeno, intestino delgado, y no ha actuado, no ha modificado la planta. Es la ventaja de tomar infusiones. Y os voy a dar otro ejemplo. Infusión de tisana. ¿Cuándo hay que dar una tisana a alguien? ¿Qué es una tisana? Una tisana es una infusión, pero con mucho más líquido. Vale, en vez de hacer un vasito, echa la misma cantidad de planta, pero haces 1 litro de agua y lo guardas en la nevera. ¿Para quién va indicado ese litro de agua? Pues para personas delicadas. Lo quieres dar a los abuelos, tan delicados, no le des cosas fuertes ni nada, delicadito, pues más agua que en los niños pequeñitos. ¿Ves? Los niños muy chiquititos que quieres darle una infusión. En vez de una infusión que está muy concentrada, le das una tisana. ¿Qué pasa con la tisana? Es buena, pero va a tardar más tiempo en hacer efecto. Pero lo va a hacer igual. Esa es la diferencia entre infusión y tisana. ¿Qué más cosas? Hay una... Bueno, la decocción. Para que no se equivoque. Es que quisiera que me hiciera pregunta. La decocción es cuando la planta es dura, es leñosa, o es el rizoma, es la raíz. Lo veis enseguida cuando la compráis, que todo es muy duro. No le hagáis una infusión porque no hay tiempo. Necesita una decocción. Ahí sí que hay que cocer, pero a fuego muy lento y tapada. Y durante 10 minutos como mínimo para ver si de la raíz sacamos lo bueno que tiene. Pero lo veis enseguida, si es leñosa, muy dura, hay que decocer. Y lo mismo, taparla y dejarla 15 minutos tapado. A partir de ahí ya la puedes filtrar. La decocción. ¿Qué más? ¿Podríamos hacer vinos? Sí. Me da pena porque hay gente que dice, déjame rollos y yo el agua no puedo con él. Yo en la comida tengo que tomar vino, porque toda la vida, y es que si no, no me sabe bien. Hay que respetarle. Aunque no estemos de acuerdo, le respetamos. Bueno, ¿y por qué no prepararle un vino medicinal a esa persona recalcitrante que tiene enfermedades en las cuales no debería vivir? El vino tiene alcohol, ¿a que sí? Unos cuantos, ¿no? Un 14% por lo menos, ¿no? Eso es alcohol. Mientras no se demuestre el contrario, esta parte, la botella es así, pues esto es alcohol. Bien, pero la persona va a seguir bebiendo vino porque le sale de las narices y le vamos a respetar. ¿Por qué no prepararle un vino medicinal? Mira, hay un vino medicinal que cogemos el diente de león, en cualquier vinillo, me da lo mismo que sea tinto que blanco. Le cogéis la flor del diente de león, tenéis que esperar a primavera, indudablemente la cogéis, y le echáis unas cuantas flores dentro del vinillo y esperáis 15 días. Bien, ese vino seguirá siendo vino, seguirá sabiendo a vino, pero tiene las propiedades medicinales del diente de león. Con lo cual, esa persona que tenía el hígado mal por ser un bebedor crónico, le vais a aliviar la hepatopatía al hígado porque está tomando su vino, el que le gusta, pero con ciertas propiedades. Le vais a ayudar a bajar el colesterol porque el diente de león va a contribuir
a que el hígado produzca más colesterol, o sea, va a luchar más contra el colesterol. El hígado es el que controla el colesterol, pues el hígado es el que va a controlar los niveles. Le hacéis un vino medicinal con la flor del diente león y le estáis contribuyendo a mejorar el colesterol. Y sigue bebiendo su vinillo. Pues tenéis, ahora que viene la época del resfriado, ¿por qué no hacéis un vino medicinal? Hombre, el vino con el tomillo no me digáis que sabe mal. Hombre, y con el romero. Una persona, por ejemplo, se levanta todos los días y se levanta dando un traspiés. La cabecita no le funciona. Qué torpe estoy, no sé qué me pasa, cada día estoy más torpe, tengo sueño todos los días, no tengo vitalidad, tal. Vale, ¿por qué no le preparamos un licor de romero? Le cogemos cualquier licor de estos de hierbas y que te venden, que tiene un 30% de alcohol, pero le metéis 1 o 2 ramitas de romero dentro del licor, nada más, y lo dejáis 15 días. Y luego le dais un chupito, no 1 litro, un chupito, no paséis, un chupito. Te puedo asegurar que todos los principios del romero han pasado a ese chupito. Ya verás que... ¿Por qué no hacerlo con las personas que van a seguir bebiendo? Ya sabéis, la ginebra es maravilloso para meterla con plantas. Coger una planta que os guste y o cogéis la flor, por eso me podéis preguntar, o cogéis las hojas y lo dejáis ahí metido y tenéis un vino medicinal. Fíjate, ¿quién lo hace? Nadie. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, ¿cuál es la forma más idónea? Hombre, la forma más idónea sería ir al campo, cogerla de ahí y tomarla ese día. Pero ¿quién tiene plantas medicinales en su campo? Tomates y todo eso, y acerca a todo el mundo, ¿no? Pero plantas medicinales, yo tengo en casa 3 plantas medicinales, las tengo en mi casa, bueno, porque me gusta tenerlas ahí. Tú ves hasta una aloe vera, ¿sabes lo que es, no? Pues la planta, la podéis comprar, raspáis un poco, tenéis que coger lo que tiene ahí, para la piel es inmejorable, ¿eh? Y la hierbabuena. Y la hierbabuena, ¿vale? Hierba luisa, tenéis un montón de cosas que podéis utilizarla y la plantáis en una maceta, tampoco es tan difícil, ¿no? Bien, eso sería lo ideal. A partir de ahí, todas las... Sí, dime. Una pregunta, ahora lo que has comentado de la aloe vera, ¿se puede tomar así como está? Ahí está, la pregunta es, la aloe vera tiene cierta toxicidad porque tiene alcaloides tomado por vía interna. Dicen, los laboratorios que ellos se los han quitado los alcaloides para que puedas tomarte el zumito, porque ahora te venden hasta refrescos con aloe vera. ¿Les debemos creer? Pues vamos a creer, es que si no, no voy a creer a nadie. Dice que han quitado los alcaloides, pero en estado natural, en la planta y la macetita, no, tiene alcaloides, ¿vale? Pero se puede beber en los preparados comercializados porque se supone que la han quitado. Eso pasa con una planta que, bueno, que es una maravilla, la vinca. ¿Cuál sería la mejor presentación? La más clásica, los extractos hidroalcohólicos. ¿Sabéis cómo lo hacen, no? Vale, meten la planta troceada, bien troceada, en el sitio de la saturación de 70% de alcohol, por lo menos 70-80, la dejan decantar, luego la ponen en un alambique, la filtran, total que al final sale un líquido con todos los elementos vitales de la planta que han pasado al alcohol. Todos han pasado sin deformarse, porque no ha habido calor, no ha habido nada. Y todos se han decantado, han pasado al alcohol, total que tenemos un extracto hidroalcohólico ahí, maravilloso, para utilizarlo. Eso sería la forma ideal, porque todos los principios activos están íntegros en el alcohol. Eso lo preparé yo muchísimo en la farmacia. ¿Cuál podría ser una ventaja adicional? Que no hace falta ni siquiera tomarlos diluidos ni nada, basta con que echéis las gotas directamente debajo de la lengua. La absorción sublingual es inmediata. Está tan vascularizado esta parte que si echamos algo de alcohol aquí, pasa sangre inmediatamente. Quiere decir que no sufre la transformación hepatohemática. No, en la planta no se modifica porque pasa directamente a sangre. El efecto es inmediato y la planta no se modifica. Pero tiene que tener algún inconveniente, si no todo el mundo lo haría. Debajo de la lengua, sí, 5 gotas, no hace falta más. Y las esencias incluso un poco menos. 5, como mucho 7, no hace falta más y eso pasa. Pero el problema es que es alcohol, y alcohol puro. Pues ya tenemos que los niños, las embarazadas, los ancianos, no puede ser. Tiene que ser una persona relativamente adulta y relativamente fuerte, pero si podéis utilizar las plantas en un extracto de estos, que lo venden así en gotitas, directamente debajo de la lengua. El efecto es muy rápido y la planta la tomáis en su integridad. Pero, como el alcohol no es muy saludable, se les ocurrió
hacer el extracto seco, que es el último invento ya para utilizar las plantas. Vale, hacemos un extracto hidroalcohólico para que la planta no se estropee y le eliminamos, no sé con qué mecanismo, no lo sé, le eliminamos la humedad, total que al final se queda la planta reducida a un guiñapo. Pues eso lo meten en una cápsula y hace cápsulas de extracto seco. Conserva las propiedades del hidroalcohólico, ¿vale? Pero permite en una cápsula meter cantidades enormes de una planta, con lo cual que una cápsula al día te va a bastar para el tratamiento. Ya no necesitas 3 veces, una al día y asegurado cuando compréis algo así. A ver, déjame ver la fórmula, si te pone cápsula, tiene que ser cápsulas de extracto seco de la planta. Ese sí me vale. Ese es el último invento. ¿Y qué más tenemos? ¿Por qué no darnos un baño de pies o entero? Y meter una planta aromática en el baño. ¿No lo hacéis muchas veces con las sales de baño? Bueno, que tenga bañera, porque nos han quitado las bañeras de todas las casas. No sé cómo hemos sido todos, yo lo dejé hacer. Esto ya no está de moda, que se va a caer usted. Digo, bueno, quítemelo. Me he quitado y luego me arrepentí. Con lo bien que me gustaba a mí la bañera, tomarme ahí, me la han quitado. Y ahora, ¿cómo le voy a mandar que quíteme la ducha de la bañera? Bueno, pues imaginaos una bañera y tenéis una enfermedad y le ponéis un aroma, pues vamos a poner el espliego. ¿El espliego suena? Sí. Vale, tenéis una crisis de ansiedad, que eso están de moda, ¿no? De angustia, ansiedad, ponéis ahí, no hay quien os aguante y ni os aguantéis ni a vosotras, porque ni siquiera podemos dormir ni nada así. ¿Qué os costaría meteros en una bañera? Meteros en una bañera y echar unas gotas de espliego. Fijaros lo que ocurre. Como son unas gotas de la parte esencial, la parte más activa del espliego, está en los aromas. Lo echáis en la bañera que está calentita. Los poros de la piel están dilatados. Ese es el medio adecuado para que todos los aromas entren a través de la piel, porque los poros están dilatados por el calor y pasen a sangre. Y habéis tomado espliego en su mejor presentación, simplemente echando unas gotitas ahí. Y te hablo de un baño de pies, porque sabéis que a través de la planta del pie se pueden absorber todos los aceites esenciales, los aromas de aceites esenciales que venden un montón los herbolarios, incluso en el Corte Inglés lo venden. A través del pie también se puede absorber. Metéis los pies en un recipiente bien caliente, pero tiene que estar muy caliente, porque la planta del pie es un poquitín densa, ¿no? Hay que se abran los poros de la planta del pie y estáis absorbiendo a través de la planta del pie a todo el sistema orgánico un aroma que no os va a curar con un baño de pie. Es decir, Adolfo, yo me di esto y no, pues mira, sigo igual con mis jaquecas. Pero has utilizado así una vez, o sea, una vez y ya te estás quejando de que no vale. Cuando lleves 15 días dándote el bañito de pies, que tampoco sienta tan mal, ¿no? Con esa esencia. Ahora me cuentas si tu jaqueca no se ha ido. Por cierto, hay una planta maravillosa para las jaquecas, Tanaceto. Tanaceto es una planta silvestre, se encuentra por todos sitios. Bien, pues ya te vienen los aromas. O sea, si queréis regalar a alguien un perfume o una pomadita, yo suelo recomendar que si queréis una pomada medicinal, coge la pomada que más te guste en el mercado y le añades las esencias en la pomada. Quieres un efecto, lo que sea, en la vista, en la cabeza, lo que sea, un efecto determinado, te compras la esencia adecuada, echas 1 o 2 gotas en la pomada y te das por la carita, el cuerpo, todo. Eso se absorbe. ¿Qué forma más inofensiva de tomar las plantas? Aquí es una pena que no se utilice toda esta sabiduría, que no son cosas de mis abuelos, puedo asegurar que no, que nunca la medicina natural ha evolucionado tanto como ahora. ¿Qué más? ¿Y qué aceite es bueno para los ojos? Para los ojos, depende de lo que te pase en los ojos. Bien, para los ojos vamos a ver, hay una cosa que se ha olvidado. Los ojos sin vitamina A no funcionan. ¿Y quién toma vitamina A de vez en cuando? Nadie. Ha caído en desuso total. Mientras la vitamina D, a que la conocéis, todo el mundo toma. Oye, ya nos tenemos que ir. La utiliza todo el mundo, la vitamina A, que es también una liposoluble, no la utiliza. Sin vitamina A, los niños se quedarían ciegos. Con eso os digo todo. Y es que están esperando que no marchemos hoy. Así que
Pues nada, otro día seguimos hablando de estas cositas. Venga, me tengo que ir. Muchas cosas no se utilizan porque no se sabe. Queda sin la vitamina Ya A. están ahí. Recording stopped. Plan de planta. Y net, plan de yo lo tengo aquí, es una foto de